buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos un miércoles más a Más que Palabras. Y hoy vamos a hablar y conocer a una persona pues bastante conocida en la localidad de Alcalá de Guadaira, como por ejemplo fundador del Club de Tenis Oromana. Con nosotros está Antonio Sánchez. Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Antonio, bienvenido a Más que Palabras para poder contar un poco de tu historia, que te conozcamos un poco mejor. Pues muchas gracias. Bueno, Antonio, vamos a empezar por tu infancia. Empezamos siempre, ya sabemos, ¿no?, que has sido presidente durante muchísimos años del Club de Tenis Oromana, has trabajado en bancos y has tenido una vida pues muy ajetreada, pero vamos a desglosarla un poco empezando a hablar de tu infancia, por ejemplo. ¿Dónde has nacido? Pues yo soy de Alcalá de Guadaira, efectivamente. Nativo alcalareño. Soy nativo de Alcalá, mis padres son de Alcalá, en fin, que una familia netamente alcalareña, sí. ¿Y la infancia? ¿Cómo fue tu infancia? Pues yo tengo un recuerdo muy agradable de mi infancia. Entonces, lógicamente no había ni los medios ni nada de esto, ni falta que nos hacía. Pero la verdad yo recuerdo mi infancia con mucho agrado. Pasé los primeros años en la escuela de las Beatas, que se decía entonces. Ahí fueron mis primeros años, hasta que hice la primera comunión. Y después pues pasé a la academia, me parece que tenía, no sé si tendría 8 años o cosas así, pasé a la Academia Mercantil Sevillana, que estaba en La Prazuela, y ahí pues hice el bachiller y después pues continué en la misma academia una preparación mercantil, entonces se llamaba ahí técnico mercantil. Fueron mis estudios, digamos. Entré de alumno y salí como profesor dando clases de contabilidad en la propia academia, aunque con poca edad, con 19 o 20 años. Con 18 ya me incorporé a mi primer empleo, o prácticamente el único que he tenido, y los primeros momentos compatibilizaba, digamos, lo que es el empleo del banco de lo que es de profesor de contabilidad en la academia donde entré, ¿no? Pero volviendo al anterior, pues yo entiendo, vamos, con el recuerdo que tengo de una infancia feliz, ¿no? Bueno, pero Antonio, ¿de qué década hablamos, por ejemplo? ¿Cuándo naciste? Bueno, yo nací en el 49, yo soy de marzo del 49, o sea que me queda un par de mesecillos para cumplir los 73 años. O sea, hablamos de una infancia de posguerra, podemos decir. Sí, lógicamente todavía en aquella época había carencia. Bueno, lógicamente en aquella eso no podías percibirlo exactamente, pero analizándola había sus carencias. Todavía, bueno, el país, España, no estaba muy boyante, que digamos, se salía de unos momentos muy complicados y había carencias, ¿no? Pero ya digo, lógicamente en aquel momento eso no lo percibíamos los niños. Y tampoco teníamos, digamos, añoranza de otras cosas que no habíamos tenido ni veíamos prácticamente, ¿no? Bueno, ¿y te acuerdas de algunas anécdotas con amigos por la calle de tu infancia? ¿Cómo era Alcalá en esa...? Bueno, Alcalá en aquella época, bueno, lógicamente excuso decir, como todo, muy distinta, ¿no? En mis tiempos así de jóvenes, pues lo típico, y habrás tenido referencia de ello en Alcalá, era los fines de semana la vuelta desde La Prazuela al Duque, ¿no? Que yo era... Ahí se veía todo el pueblo, ¿no? Y entonces aquello estaba, bueno, como hoy lo vemos en las cofradías y cabalgatas y demás, pues la calle se ponía a tope de los paseos que dábamos desde el Duque a La Prazuela, de La Prazuela al Duque, digamos, ese era el mayor eso. A veces cuando se permitía y tal, de vez en cuando pues se podía ir al cine y cosas de ese tipo. Yo recuerdo también que se disfrutaba, en aquella época yo de niño recuerdo disfrutar del parque, por medio de conocimientos que teníamos. Yo me acuerdo incluso haberme bañado en el parque frente a la cantina, que hoy día, vamos, hace tiempo que no está funcionando, pero allí nos bañamos. Hoy parece una barbaridad, porque vamos, el agua no es que estuviera limpia, pero a los criterios que tenemos hoy, por supuesto, sería una barbaridad. Pero allí habíamos muchos niños, lógicamente con la vigilancia de nuestros padres, que nos bañábamos allí, en lo que nosotros llamamos la playita, pues disfrutábamos de ese tema. El paseo de barca también, del cachucho, cogiendo la barca de remo, había una barca de motor. Todo eso, la verdad es que tengo un grato recuerdo de todo aquello, de mi infancia y juventud. ¿Cómo ha cambiado, eh? Ha cambiado mucho, muchísimo, muchísimo. Ha cambiado todo bastante. Bueno, ¿y quién dirías que hablábamos? Bueno, ¿tus padres a qué se dedicaban en aquella época, Antonio?
Bueno, mi padre procede, y una cosa en Alcalá que es muy, iba a decir normal, pues todo el sector de la harina. Ya mi abuelo llegó a moler en Molinos de la Ribera. Ah, En sí. Picorrea mi abuelo llegó a moler. De ahí le viene a mi padre la tradición, la enseñanza que le daría a mi abuelo. Él se formó algo más y él estuvo, lo conocían en Alcalá mucho por el maestro de la raíz, porque era, hoy el título sería director técnico y tal, de la fábrica de harina de la raíz. Él era el maestro, se le decía el maestro, todo el mundo lo conocía como el maestro de la raíz, ¿no? Y también como Antonio Cerquera, el maestro de la raíz, porque aunque no llevamos el apellido Cerquera, mi abuelo sí era Cerquera, pero un apellido que en Alcalá es muy conocido y algunos lo conocían como Cerquera, ¿no? Pero prácticamente, vamos, él se llevó toda su vida, eso, vamos, toda su vida, una buena parte de su vida siendo el maestro de la raíz. Era muy conocido y muy respetado porque era un gran profesional, ¿no? Incluso como anécdota te contaré que era de los últimos que quedaron en Alcalá que sabía picar las piedras de molino, que todavía se conservaban en algunas panaderías de Alcalá. Y entonces, como eso era un oficio que se fue perdiendo, él estando ya en la raíz, yo me acuerdo de chico haber ido con él, porque una pequeña herramienta simultánea, yo le acompañaba en alguna ocasión, eso sí lo tengo en la mente, y entonces él hacía, digamos, el favor, entre comillas, de que iban algunas panaderías todavía que aquí de Alcalá que conservaban todavía la molienda con piedras, y eso periódicamente había que rayarlo para que lógicamente siguiera molturando como debía de ser. Y fue uno de los últimos profesionales que hizo esa labor en Alcalá. Oye, pues tienes una raíz, nunca Sí, mejor ¿no? dicho, con un recuerdo maravilloso de una tradición alcalareña Sí, sí, de efectivamente. toda la vida, ¿eh? Efectivamente. Poca gente puede tener ese recuerdo Sí. y esa tradición tan arraigada dentro de la familia. Bueno, hablábamos de tu formación académica, estudiaste técnico allí en lo que me has dicho, ¿no? De mercantil, allí en la Sí. Plazuela, y saliste al mundo laboral. Efectivamente. Te has llevado 35 años en un banco, trabajando, toda tu vida prácticamente, Toda ¿no? la vida. Sí, efectivamente, pues con 18 años gané unas oposiciones que hubo en el Banco de Bilbao, aquí en Alcalá, y tuve la suerte de sacar el número 1 de esa oposición. Y entonces ya con 18 años yo me incorporé en el año 67, cuando se abrió la oficina del Banco de Bilbao en Alcalá, pues habíamos 5 personas y el auxiliar administrativo que entró fui yo. Entonces, pues la verdad es que guardo también, hoy día está muy denostado el tema de la banca, seguramente con razón, pero yo lo guardo, o sea, conservo un grato recuerdo de mis, además son 35 años, fueron pues 30 años en la oficina de aquí de Alcalá, de la calle La Mina, una oficina grande. Estuve los últimos 5 años, que estuve de los 30, los últimos 5, estuve aquí ejerciendo de director. Una oficina que en aquella época tenía 20 empleados, o sea, que era una oficina importante, ¿no? Importante. Bueno, ¿y cómo ves cómo era el banco en aquella época? Porque claro, aquí ya estamos acostumbrados que algunos bancos ya se remodelan y eso parece ya que te puedes tomar tu café dentro del banco, en la sala de espera. Parecen boutique, los Sí. bancos ya parecen boutique. No sé, en aquella época y aparte, ¿no? La forma de tramitar las cosas, porque claro, hoy en día está la cosa muy cogida con pinzas para que te dejen dinero los bancos. No sé cómo era antes. Bueno, antes era sobre todo una cosa que ha cambiado muchísimo, que es el trato con el cliente, ¿no? Lógicamente yo no pretendo ahora romper una lanza por el tema de cómo está la banca actualmente, ¿no? Y yo digo que gracias a Dios no me han tocado estos tiempos porque hubieran chocado mucho con mi carácter y con mi forma de ser, ¿no? Pero en aquella época el trato personal con los clientes, más chicos y más grandes, era distinto, bastante distinto a lo que hoy se suele hacer. Se queja mucho, hombre, yo muchas veces digo, bueno, vamos a ver, si hubiera un banco que el problema es porque hay poca atención y tal, si alguno pues dispensaría esa atención y lógicamente se haría con toda la clientela de todo. Prácticamente están, por lo que yo tengo entendido, prácticamente casi todos iguales. Los márgenes en la banca
como en otro tipo de negocio, pero la banca han bajado muchísimo y en estos tiempos que estamos, y entonces ya, pues lógicamente tienen que reducir gastos, gastos que significa más personal para atender, y se va a otro tipo por unas rentabilidades, porque los márgenes anteriormente permitían muchas cosas. Es que a mí antes no me cobraban y ahora me cobran y tal, porque los márgenes de la compra-venta del dinero daban para hacer muchas cosas. Hoy día la verdad es que esos márgenes son muy reducidos, hay que sacarlo a base de comisiones, a base de reducir gastos y demás. Dicho esto, no pretendo... No, estamos simplemente comparándonos un sí, poco. Sí, hombre, ¿por la qué? época. Porque, ya digo, esa desatención o ese tal, a uno que lo ha vivido de otra forma, en principio le choca. Puedo llegar a entender algo del por qué, pero la verdad es que choca, digamos. También otros negocios han evolucionado también en otro sentido. Antes tú llamabas a una empresa, te cogía el teléfono a alguien, ahora te saca y tienes que marque el 1 si tal, marque el 2 si tal, no sé. O sea, claro, que lógicamente la vida cambia en todo, reduciendo costos, reduciendo tal, y reduciendo servicios a los clientes, ¿no? Pero es una banca, la verdad que muy distinta, la que yo, digamos, tuve la ocasión de ejercer de lo que se está haciendo hoy día, ¿no? ¿Hasta qué año estuviste trabajando en la banca? Yo estuve en la banca hasta el año 2003, porque con 5 años antes, que ya no había más, hoy día rotan mucho, imagínate lo que significa 30 y después 5 años. Yo, como anécdota, te contaré que había un director regional, un director territorial, que me dijo, Antonio, tú nunca vas a ser director del banco, ni de esta oficina y tal, porque al banco no se le puede decir tantas veces que no. La verdad me ofrecieron muchos, desde muy joven, cambiar y tal. En la banca eso es normal y se hace carrera así, cogiendo destinos y tal y saliendo. Y yo, por la verdad, me negaba un poco a salir de mi pueblo. Me negaba a salir de mi pueblo. Pensaba, sacrificaba, digamos, un ascenso profesional con respecto a una calidad de vida y estar en el sitio que yo deseaba y que mi familia también deseaba, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, al final, volviendo a la anécdota, pues, fui director de la oficina y tal, no es lo habitual, ¿no? Y después también estuve 5 últimos años de mi vida profesional en una dirección regional que se creó en Sevilla, la Dirección Regional Sur, que teníamos una oficina en cada capital de provincia de Sevilla, de Andalucía, perdón, y después también Cáceres, Badajoz, Mérida, Tenerife y Las Palmas. Era la dirección regional de banca de institucional, que se dedicaba, banca dedicada a instituciones, lo que son Junta de Andalucía, Ayuntamiento, sí, Diputación, una banca muy distinta. Para mí fue un tema también muy bonito porque estábamos en algo nuevo para los que ahí estábamos en ese momento, creando algo, y la verdad una banca totalmente distinta a lo que ya un poco de la rutina que conocía de banca comercial, banca de empresa y demás. Así que fue unos 5 años también muy esto. Y llegó lo que también nos llega más pronto de la cuenta, que son las prejubilaciones. Y entonces con 54 años, pues el banco me hizo una oferta, digamos, para la prejubilación, y con 54 años me prejubilé. Bueno, y aparte, te prejubilaste en 2003 y 5 años después tenemos una crisis económica. O sea que yo creo que hiciste bien la jugada, pero... Sí, pero no fue culpa mía. Por culpa de Antonio hubo una crisis económica. No, hombre, no. Pero bueno, los bancos, ¿cómo viven este tipo de situaciones? Porque claro, estamos hablando de una crisis económica en la que si no se da dinero no hay para esto, y es como un bucle constante que todo va unido en sí, ¿no? Sí, la verdad es que son son momentos muy complicados. A mí me tocó no esa crisis, me tocó crisis anteriores, quizás no tan importante o tan profunda, pero alguna que otra crisis sí me tocó, ¿no? Y entonces la verdad es que son momentos muy complicados, porque tienes que dejar de atender a buena parte de lo que te está demandando tus clientes habituales, a lo que normalmente los has ido atendiendo, y las circunstancias, lógicamente económicas, te fuerzan a no poder acceder a esas peticiones que te está haciendo tu clientela. Y desde el punto de vista profesional, pues son momentos complicados, duros y no agradables, ¿no? Claro, lógicamente eso viene por lo que hablábamos, vienen las crisis, un motivo, pues hay unos incrementos grandes de las partidas que no se pagan, de los préstamos que no se pagan, se incrementan enormemente
los índices de morosidad, los bancos tienen que dotar de sus beneficios mucho dinero para atender esas pérdidas que le ocasionan esos préstamos y créditos no atendidos, y de ahí empieza ya a tensionarse todo el sistema. Claro, lógicamente son momentos muy complicados, ¿no? Por fortuna, entre comillas, la crisis mayor que eso, pues fueron unos 6 meses por ahí, que fueron no agradables, pero fueron 6 meses. Después ya vinieron crisis más profundas, que ya más complicado de las soluciones y demás, y quedan mucho más heridos y muertos en el camino, ¿no? Bueno, yo creo que la crisis del 2008 la hemos unido con la crisis del COVID, porque Sí. cuando se estaba remontando todo parece ser que no, que otra vez todo para abajo. Efectivamente. Hemos unido una cosa con la otra, pero bueno, esperemos pronto ya salir de todo efectivamente, esto. podamos coger ya una normalidad, no una nueva normalidad, sino una normalidad normal. Normal, sin comillas y sin comillas, nada, normalidad escrito tal cual. Efectivamente. Bueno, aparte, fuiste presidente de la Junta y fundador del medio local Alcalá Semanal, un medio que desapareció y que se llevó vigente pues unos 8 o 10 años, ¿no? Aproximadamente. ¿Cómo surgió este medio? Sí, bueno, fue una serie de conocidos, personas, amigos, conocidos y tal, que estimamos la necesidad de crear un medio local de información puramente local. Aquello costó mucho trabajo, creo que se hizo una labor de cara a la sociedad muy buena, muy buena. Los medios eran muy limitados, sacar al periódico aquel semanal era una auténtica odisea alguna semana. Yo estuve al principio, estaba en la Junta Fundadora, no de presidente, después posteriormente sí, a lo largo del tiempo sí tuve ese cargo. Los que estaban en el Consejo de Administración lo pasaban peor todavía porque eran los encargados de buscar los medios para el periódico, y aquello salía gracias a la voluntad como en estas obras, de muchas buenas personas que dedicaban su tiempo, porque el dinero no había prácticamente, los directores no cobraban, las colaboraciones y tal, y poca subvención o ninguna, entonces aquello era un auténtico milagro muchas veces sacar para adelante. Pero la verdad es que yo creo que cumplió en aquel momento una labor muy positiva en el pueblo de Alcalá, de tener un medio independiente de información. Yo creo que eso es muy positivo para la sociedad, y en una sociedad que en aquellos momentos tampoco estaba muy habituada a esto, ¿no? Bueno, una época y también bastante complicada sin tener ninguna influencia política. Sí, por supuesto, era independiente, aquello nos costó mucho disgusto, porque no se entendía a veces muy bien esa independencia, y un periódico pues no se pronuncia, lo que diga alguien o se manifieste no quiere decir ni que vaya, sino que son manifestaciones que se pueden contrastar o se pueden rebatir, pero claro, no había mucha costumbre de esa forma de que haya un medio así independiente, que a veces cosas que molestaban a los poderes constituidos y tal, y la verdad yo creo que cumplió una función muy importante en aquel momento. Bueno, aquí veo miembro del Rotary Club. Cuéntanos, porque yo, por ejemplo, este Rotary Club no tengo ni idea de lo que es ni lo que ha sido. Cuéntame un poco, Antonio. Bueno, el Rotary Club es una organización internacional. Se dice no, es cierto, de que el Rotary Club está en más países que países tienen las Naciones Unidas. O sea, que está prácticamente en todo el mundo. Entonces, está más allá de cualquier tipo lógicamente, de ideología o de religión y demás. O sea, cualquier ideología y tal puede comulgar con los fines de Rotary, ¿no? Porque normalmente son fines que van culturales, benéficos y demás. Esos son los objetivos. Se creó en Estados Unidos, no me acuerdo ya, en el año 1905 o algo así, por ahí. Y entonces así, la sociedad americana, por ejemplo, tiene un enorme prestigio. Ser rotario tiene un enorme prestigio, porque Rotary, no cabe duda que es un poco elitista, porque tú no te apuntas a Rotary te invita a ti a participar. Y normalmente, fíjate cómo está, aquí después no somos tan rigurosos en esas normativas. Dentro de un club Rotary no puede o no debe de haber, si no lo de eso, gente con la misma profesión. Hay uno. Si hay un arquitecto, para entrar a otro arquitecto, normalmente no puede, o tiene que dar visto bueno el arquitecto que esté.
cuál es la filosofía de los fundadores y tal, por lo que yo me han contado y tal, de que se cogía líderes de una sociedad, líderes de la sociedad, porque dice que si esos líderes se mueven en una dirección para conseguir algo, pues tiene mucha más fuerza, lógicamente, por la capacidad de liderazgo que ya se le otorga, ¿no? Entonces, bueno, aquí se fundó porque había unos rotarios de Sevilla que vivían aquí en Alcalá y entonces ellos nos propusieron a unos cuantos aquí, que fueron, lo formamos, no me acuerdo si eran unos 15 o 20 personas, de formar el Rotary aquí de Alcalá. Y estuvimos unos años funcionando. Nosotros lo que hacíamos era, exclusivamente, eran cuestiones benéficas y cuestiones, por situarte. Hicimos una vez campaña, no llegó a cuajar, pero estuvo muy cerca de hacer el monumento al panadero, por ejemplo, y de hecho se ha seguido entregando esa maqueta que hizo en pequeño un ilustre marinerero, Jesús Gavira, nos diseñó un repartidor de pan, que era el molito panadero, y ese se ha seguido entregando en muchos actos para como reconocer algo, alguna intervención o algo. Hacíamos reconocimiento a expedientes destacados de los niños de los colegios, una labor también muy bonita que iniciamos entonces, la hemos seguido con otra sociedad, que luego te contaré, de otra asociación, que es una vez al año le damos de comer a los ancianos que residían en las distintas residencias de Alcalá. Los sacábamos de su ambiente, de su rutina, y le hacíamos una comida especial, y eso pues el Rotary lo estuvo haciendo durante unos cuantos de años. Al final, Rotary, que tiene unos metas, por citarte, las Naciones Unidas le encargó a Rotary la eliminación de la polio del mundo. Entonces, gracias a eso, prácticamente la polio está erradicada, propiciando millones de vacunas al año. Pero aquello a nosotros nos venía un poquito grande y nosotros, pues la verdad es que hicimos una asociación más de carácter local, más del carácter de Alcalá, porque una parte de nuestras cuotas iba para Rotary Internacional y tal, y bueno, pues nosotros, que somos muy modestos, vamos a hacer una asociación aquí tomando esta filosofía y continuamos, que es lo que se llama Alcalá Cultura y Sociedad, que todavía existe y que, por ejemplo, esa comida de los ancianos, hasta que la dichosa pandemia nos la ha interrumpido, hasta el año 2019 la estuvimos haciendo. Bien, para ser justo y honesto, gracias a la generosidad de la Hacienda Landrada, a Miguel, que es donde allí en su casa es donde se celebra esa comida anual. Nosotros, nuestra asociación, que somos muy poquitos, pero nos dedicamos a la infraestructura, coger de cada residencia, pues mira, aquí son 20 ancianos con 5 cuidadores, de la otra tanto, tal, cogemos los autobuses, los llevamos allí le dan una comida magnífica, con su orquesta, con todo, y después por la tarde pues lo volvemos a sus residencias, ¿no? Y esa, digamos, es una labor que la inició Rotary y ahora la sigue continuando Alcalá Cultura y Sociedad. Bueno, pues Antonio, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, si te parece, y después de la publicidad vamos a conocer un poco más de la historia del Club de Tenis Oromana. No se vayan, que enseguida regresamos. Continuamos aquí en Más que Palabras con Antonio Sánchez. Antonio, continuamos después de la publicidad. Muy bien. Y vamos a hablar un poco del Club de Tenis Oromana, fundador de este club de tenis que últimamente nada más que nos trae son buenas noticias. Efectivamente, el tenis está de moda con los triunfos recientes o el gran triunfo no, es que sacaban las palabras para calificar a Rafael Nadal, es algo espectacular. Sí. En el club estaréis contentísimos, sí, ¿no? lógicamente, en fin, es el deporte allí uno de los deportes practicados como el Club de Tenis Oromana y tal, y lógicamente los socios que lo vimos allí, muchos allí en el propio club, pues nos alegramos enormemente de ese enorme triunfo. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo surge este club, el Club de Tenis Oromana?
Bueno, el club surge porque al amparo de otro fenómeno en el tenis, que recientemente ha desaparecido, que es Manolo Santana. Pues Manolo Santana, por en fin, esos son los grandes deportistas que hacen el deporte o la especialidad a la que se dedican, que parece fácil. Y entonces cuando veíamos a Manolo Santana, aparte de sus enormes triunfos en aquella época, pues lo veíamos y nos parecía que era fácil de practicar ese deporte, que aquí lógicamente era muy desconocido. Entonces ya viendo eso empezamos aquí, vamos, en Alcalá empezamos a practicarlo de una forma. Había una pista, recuerdo, en el Hotel Romana, donde se hizo la ampliación de habitaciones. Ahí había una pista de tenis que la usaban los jugadores de fútbol, de las concentraciones que hacían ahí del equipo por Sevilla y no sé si el Betis también. Entonces, a petición de ellos me imagino que le pondrían la pista. Había aquí algunas así particulares, yo me acuerdo de un amigo que tenía una nave y en la nave pintó una pista, y ahí echamos un poco, fue el germen en uno por otro lado, en el Cine Ideal, lo que hoy es aparcamiento por detrás del ayuntamiento, pues ahí también en un momento determinado se pintó una pista y también se jugaba, no de una forma muy asidua, esporádica y tal, pero ya aquello empezaba. Y entonces se nos ocurrió unos cuantos de amigos, que unos por una parte, otros por otra, veníamos practicando eso, de por qué no intentamos crear un club de tenis aquí en Alcalá. Y entonces coincidió en aquel momento que estaban en la casa tutelar de menores, estaba Manolo Portillo, Antonio Portillo, que eran vecinos, tenían un almacén de envasado de aceite junto a la casa tutelar de menores, al correccional. Y entonces por ahí establecimos, oye, pues mira, usted tenía aquí instalaciones, ¿verdad? Que hubo un acuerdo y fíjate que por 15.000 pesetas los frailes de allí nos hicieron 2 pistas. 15.000 pesetas, traducirlo a euro, pues fíjate lo que sería. Entonces allí ya empezamos a tener un mínimo de instalaciones, unos humildes vestuarios, muy humildes. Se llegó a iluminar las pistas, gracias a que uno de los componentes era Radioluz y al precio de costo. Manolo Alba, que facilitó un profesional para que hicieran los báculos para poner los focos. En fin, de una forma, ya te digo, muy de amigos y tal, y uno pone uno, otro por la influencia, el otro tal. Se creó entonces el club de tenis, que se llamó en su primer génesis Club de Tenis San Francisco, por la Casa San Francisco de Paula, que era el correccional. Y entonces creamos allí lo que fue el club de tenis. Y allí estuvimos unos años, cuando ya empezó un poco con un régimen más cerrado, porque ya empezaron a recoger chicos con problemas un poquito más, entre comillas, más graves y tal, y entonces no podía tener el régimen tan abierto que tenían los años hasta que nosotros estuvimos allí, que era muy abierto, entonces tuvieron que poner unas vallas y tal y cual. Con lo cual nos dijeron que, por desgracia, tenía que decirle que nos teníamos que ir de allí, ¿no? En principio nos instalamos en lo que es el Álamo, lo que es el Álamo hoy día. Las 3 pistas que había allí las hicimos nosotros, hicimos un acuerdo con el que llegamos con el dueño. Y allí, cuando nos fuimos del Club de Tenis San Francisco, sí, de eso, pues teníamos 62 socios, ¿eh? Ya íbamos cogiendo. Nos mudamos allí al Álamo, allí fuimos consiguiendo más número de socios y demás, y llegó un momento que aquel señor nos dijo que bueno, que nos teníamos que ir, que tal y cual, porque él ya quería explotar directamente. Había llegado también a un acuerdo con otro club, era el Club El Pino, para que se fuera allí, porque nosotros dijimos que en principio que era transitorio, había que ir a unos compromisos, total, que tuvimos que buscar. Fue un momento complicado, porque estamos haciendo labor para hacer un club nuevo, pero todavía ni había club nuevo y no teníamos el club viejo, o sea, no queríamos. Claro. Entonces, bueno, pues después de muchísimas gestiones, de muchísimos terrenos y tal, pues llegamos a un acuerdo con el ayuntamiento para que nos se diera unos terrenos en donde estamos actualmente, que en un primer momento fueron 14.000 metros y después se ampliaron a otros 20.000 metros más. Desde entonces, pues, el club se inauguró la primera fase en abril del 83, ya no me acuerdo exactamente el número, pero ya éramos más de 200 socios. Cuando hablo de socios hablo de familias. Y entonces, pues bueno, el club por fortuna ha ido mejorando, ha ido progresando todos los años y llegamos a un club hoy que, hombre, que en algunos aspectos es referencia en Andalucía por su trayectoria,
por los triunfos, por el tiempo que lleva en el tenis y demás. Se ha añadido de unos años para acá el pádel, que también somos también una referencia en el pádel a nivel de Andalucía. Bueno, y al llegar al club que tenemos hoy, que tenemos, pues son 12 pistas de tenis, 10 pistas de pádel, una piscina recién reformada y hecha prácticamente de nuevo hace 3 años para acá, y bueno, su edificio social, su campo de fútbol sala, en fin, todo eso con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y ahí estamos, hombre, y orgulloso del club que tenemos con la modestia, digamos, de unos medios. Hombre, ¿quién te iba a decir que ese grupo de chavales a día de hoy van a tener esto, no? Sí, bueno, era impensable, ¿no? Lógicamente muchas empresas de estas, yo estoy seguro que se emprenden con la misma ilusión, pero lógicamente muchas se quedan en el camino. Nosotros hemos tenido suerte y esto no es una labor ni mía ni nada, son de mucha gente que han colaborado, un equipo siempre que he tenido que me ha rodeado magnífico y lógicamente, vamos, esto es impensable de una persona, esto es de mucha gente. Bueno, seguimos con el deporte, porque también has sido directivo del Club Deportivo Alcalá. Sí, efectivamente, efectivamente. Cuéntanos esa etapa. Sí, pues mira, fue una etapa que primo mío, Miguel Cerquera, Gonzalo Cerquera, se hizo cargo del Club Deportivo Alcalá cuando el Club Deportivo Alcalá estaba en un momento, yo la verdad de memoria ando fatal y no me acuerdo exactamente, hace muchísimo tiempo. Y entonces Miguel retomó, cogió la presidencia del club y me llamó, hombre, primo, que quiero que colabores conmigo también, el tema, en fin, y ahí estuvimos durante unas cuantas temporadas. Fundamentalmente lo mío eran los números, las cuentas y demás. Y bueno, en momentos así un poco yo me acuerdo de aquella época, por ejemplo, que venía al Sevilla a jugar al principio la presentación, el primer partido de aquí. Bueno, pues fíjate que más del 50% del presupuesto de todo el año lo daba ese partido. Entonces, que dependíamos prácticamente de que el Sevilla dijera que sí, había un concierto entre el Alcalá y el Sevilla. Y entonces, pues, ellos no hacían la deferencia de hacer la presentación, con lo cual el campo se ponía, bueno, excuso decirte, de bote en bote, ¿no? Y me acuerdo como anécdota también de recoger dinero de la taquilla, llevármelo y meterlo en la caja fuerte del banco, pues era una cantidad. Entonces, bueno, pues yo el primer tiempo cogía, me quitaba en medio y ya está. Bueno, pues son anécdotas que eso. Y bueno, fueron momentos, en alguna ocasión, el club pues, vivíamos y Miguel, primo, vamos a ver, había estado de presidente del Sevilla entonces don Eugenio Montes, un caballero, y me acuerdo que íbamos a llorarle y don Eugenio decía, pero hombre, si os tengo, el entrenador lo pagamos nosotros, tantos futbolistas, no sé qué, vamos a hacer la presentación. Sí, usted tiene razón, don Eugenio, pero estamos aficiados y siempre el hombre algo se le sacaba. Algo caía, ¿no? Era un perfecto caballero y un hombre con una... Eso. Y gracias, bueno, pues fíjate, porque era para si salía algún jugador, pues se lo llevaba al Sevilla. En el tiempo que yo estuve, no, el Sevilla no se benefició en aquellos momentos de ningún jugador que destacara, que naciera y que se pudiera aprovechar de esa inversión que estaba haciendo el Sevilla en el Club Deportivo Alcalá, ¿no? Pero en fin, fueron momentos también muy, muy gratos de recordar. Bueno, y aparte hemos hablado también de más cositas tuyas, Antonio, y ahora sí que vamos a hablar de Alcalá Innova. Cuéntanos, porque claro, eres miembro del comité fundador, ¿no? De este Alcalá Bueno, no Innova. del comité fundador, del comité ejecutivo. Del comité ejecutivo, Sí. perdón. Alcalá Innova se crea un patronato que crea el ayuntamiento para gestionar el plan estratégico del año, era 1998, exactamente, 1999 hasta el año 2010. Digamos, ese era el horizonte del plan estratégico. Y entonces se crea para gestionar, hay un proceso para crear un plan estratégico, entonces una mesa redonda, secretaria, hay el acuerdo pleno del ayuntamiento, acuerda darle el visto bueno a ese plan estratégico y después para gestionarlo se nombra este organismo que es la Fundación Alcalá Innova. A mí se me invita a participar como patrono y después también para formar parte del comité ejecutivo, del propio eso. Bueno, fueron unos años también que yo creo que fueron muy positivos, esos primeros años de la Fundación Alcalá Innova, del plan estratégico. El plan estratégico de Alcalá, bueno, ahora mismo yo no me puedo acordar con eso, pero más o menos se establecían, creo que eran 5 objetivos, grandes objetivos,
y de ahí pues se emanaban unas 50 y tantas líneas de actuación, y yo creo que muchas, después se hizo una revisión al finalizar, muchas se consiguieron un porcentaje bastante elevado. De aquella época es, pues, desde la Feria Alcalá Expone, se hizo una apuesta importante por el empresariado de Alcalá, como así del que yo recuerde, pues se le facilitaba las acreditaciones en calidad, que en aquel momento empezaban a ser ya cada vez más necesarias para desarrollar cualquier labor empresarial. Había pocas empresas certificadas y entonces pues la Fundación ayudó y además facilitó desde el punto de vista económico también para que muchas pequeñas empresas de Alcalá pudieran certificarse en calidad, con lo cual aquello era importante. Y cosas como esta, en Alcalá Expone se propiciaba muchos encuentros empresariales de cierto nivel, se aprovechó para propiciar la sinergia de las empresas de Alcalá, para que a lo mejor había empresas que estaban comprando productos a muchos kilómetros cuando a lo mejor muy cercano, pues ese producto lo estaba fabricando una empresa de Alcalá. Entonces se propició ese conocimiento de unos a otros. Y yo creo que en muchos campos se hizo una labor importante. Y una labor importante también es el Foro Oromana, ¿no, Antonio? Es algo bastante característico que sigue en nuestros días, que hace poco tuvimos la oportunidad de asistir a uno de ellos. Pero bueno, esto del Foro Oromana, ahora mismo eres el presidente, ¿no? Sí. Bueno, Foro Oromana sale, y acabamos de hablar de Alcalá Innova, una de las líneas que establecía, o del objetivo, mejor dicho, el plan estratégico, era un poco crear o potenciar una imagen local fuerte, diferenciada y demás, ¿no? Entonces, era uno de los objetivos que se establecía, porque también había que mejorar la autoestima. El alcalareño de por sí, a lo mejor con razón, pues era muy negativo con sus cosas. A lo mejor hemos tenido razón para ello, pero eso había que cambiar esa dinámica y había que trabajar en ese sentido, ¿no? Entonces, una de las líneas, como decía, pues era actuar sobre la sociedad civil, crear una sociedad civil que fuera fuerte, que eso es importante, ¿no? Y una de las acciones fue crear una asociación que nacía independiente. De ahí nació, nos juntamos unos cuantos de amigos que se fueron después incrementando y se creó el Foro Oromana. Entonces, ya digo, de ahí al principio pues teníamos, no de otro punto de vista, pero sí desde el punto de vista administrativo, la propia fundación, pues no sé, las comunicaciones, las citaciones y tal, no las facilitaba. El mulito panadero ese que tal, pues digamos, lo aportaba para los conferenciantes que venían, teníamos la deferencia de entregarle ese mulito panadero, porque nadie en el Foro Oromana cobra por venir y participar en el foro. Entonces, bueno, ya desde unos años, bastante para acá, ya en la independencia ya no tenemos ningún vínculo ni con la fundación ni con nadie. El Foro Oromana depende de las cuotas de los propios socios. Y entiendo, volviendo a eso, que haya una asociación, y ojalá hubiera muchas más, dentro de la sociedad civil es muy importante. Es muy importante porque yo opino, y creo que mucha gente conmigo, que los grandes pueblos, no los pueblos grandes, que es otra cosa distinta, los grandes pueblos se distinguen por tener eso, tener una sociedad civil fuerte. Entonces, ahí nosotros hemos procurado, han venido gente de muchísimo nivel. Normalmente orientamos las cosas hacia temas locales, pero lógicamente también a otro tipo de información de tipo general que pueda ser de utilidad. No sé, si hablamos de la energía atómica, por ejemplo, me acuerdo que vino un catedrático para hablarnos de la energía atómica, pues lógicamente no tiene nada que ver con lo local, pero sí te forma opinión para decir, bueno, este hombre pues puede ser partidario o no, pero yo lo que estoy cierto es que cuando me levante de aquí voy a salir más informado de lo que aquí se está hablando, temas económicos, cardenales, gente del gobierno, en fin, expresidente de la Junta, o sea, gente de eso que nos ha servido. Y importante también que, por ejemplo, ese que tú me haces referencia, que es el último que hemos tenido, es un análisis de la ciudad después de 2 años de las elecciones municipales. Eso lo hacemos a la mitad de cada legislatura de municipal. A mitad pues se hace un análisis por los distintos, tienen la deferencia, que lo que le agradecemos enormemente, de todos los grupos municipales, mandan su portavoz
debaten sobre, ha pasado 2 años desde que se hicieron las últimas elecciones, pues que digan si la cosa está bien, la cosa está mal o la cosa está regular, si son libres de expresarse. Y también cuando hay elecciones, y ya desde el año, pues te estoy hablando del año 2000 o 1990 y tanto, pues los candidatos, cuando hay elecciones municipales, los candidatos van, de todos los partidos van al foro. El foro elabora una serie de preguntas, que son 3, las mismas 3 preguntas para los distintos candidatos, que la desarrollan y lógicamente expongan para que todo el público, digamos, vean un poco sobre economía, sobre propios, en fin, temas locales, ¿no? Y bueno, y el tema de este año, del Foro Romana, ¿cuál va a ser? ¿Se está preparando ya, se puede decir? Bueno, la verdad es que hay varios temas. La dichosa pandemia pues también nos ha cortado un poco nuestra programación. El otro día le decía yo a los miembros que no se había olvidado el tema, que estábamos ahí, que en breve se citaría otra vez a la gente para hacer una nueva actividad, a ver si las circunstancias sanitarias nos lo permiten. Y bueno, hay varias cosas. Hay una cosa que nosotros tenemos en mente, que es un poco volver, pues ya se tocó, pero se ha quedado un poquito desfasada y queríamos actualizarlo hablar sobre el área metropolitana de Alcalá, que está de Sevilla, mejor dicho, no de Alcalá, área metropolitana, que tanto afecta a Alcalá, bueno, Alcalá, Viso, Mairena y tal. Entonces, pues expertos que nos digan, algunos estamos convencidos que de ahí se pueden derivar muchos beneficios para todos los que estamos en el cinturón de Sevilla, en cuanto a servicios y demás, que había que mejorar ese servicio. Entonces, es una de las ponencias o de las mesas redondas que tenemos previstas en breve. Bueno, el tema de la energía, que tan de moda está, pues es otro de los temas que están ahí en cartera. Y, en fin, varios más que tenemos que ir concretando, ya digo, a ver si las circunstancias nos permiten reiniciar el curso. Bueno, aparte de todas estas cositas, también has tenido tus galardones o tus premios, ¿no? Como por ejemplo en 2017 el premio Gala del Deporte, o también fuiste proclamado leyenda del tenis por la Federación Andaluza de Tenis. Estos dos grandes premios para ti, supongo, ¿no, Antonio? Bueno, hombre, siempre es muy de agradecer y uno lo agradece enormemente ese reconocimiento, que muchas veces a lo mejor yo interpreto que es guiado por la amistad más que por los méritos. Pero en fin, de todas formas son siempre muy bienvenidos. En la Gala del Deporte, pues sí, fue el consejero de Deporte de la Junta, en la última, la del 2017, la penúltima me parece que fue, o la anterior. Y bueno, fue un premio a la constancia. Bueno, ese sí, a la constancia es impepinable después de tantísimos años dedicados fundamentalmente a lo que hablamos del Club de Tenis Oromana, ¿no? Y después, pues la Federación Andaluza una vez pues me dio la distinción de leyenda del deporte, porque en fin, llevaba practicando el deporte y entonces éramos mucho más conocidos, y además como he sido vinculado a través del puesto directivo, pues la verdad es que he seguido también muy vinculado con el mundo del tenis. Incluso llegaron, lógicamente, y eso vuelvo a insistir por el tema de la amistad, a hacer la propuesta, que lógicamente no salió, de que me propusiera la propia federación como medalla de oro de Andalucía del deporte. O sea que lógicamente Madre mía, ese no salió, pero agradecí enormemente que tuvieran ellos esa propuesta por su parte. Bueno, lógicamente uno lo agradece enormemente, ¿no? Pues enhorabuena por todo esto, Antonio, porque el que siembra recoge, como se suele decir, ¿no? Y tú sembraste un grupito de amigos con el que salió un club, y a día de hoy podemos disfrutar muchísima gente de Alcalá de Guadaira de ese Club de Tenis Oromana que está dando tantísimos premios. Sí, que fíjate, a ti también... Perdona que te interrumpa, a costa del premio del club, lo que es un club modesto como nuestro, hombre, si nos comparamos con otros clubes, que por cierto el club pertenece al Foro de Club de Sevilla, donde están los clubes más importantes de Sevilla y de la provincia, nosotros pertenecemos, pero el club tiene ya 25 campeonatos de Andalucía y tiene 70 y tantos campeonatos provinciales. Hablando de tenis, de pádel tiene ya varios jugadores en la selección de la Federación Andaluza, consiguiendo también campeonatos de Andalucía y algunos incluso a nivel nacional. O sea que eso para nosotros es no cabe duda que es un orgullo. Pues nada, y lo que les queda, ¿eh? Sí, por supuesto, Oye, ¿qué planes de futuro tienes ahora mismo? ¿Qué es lo que ¿tienes algún proyecto en mente? Porque claro, yo sé que eres mente inquieta, seguro que tienes algo pensado. Sí, bueno, lo que pasa que después de, yo dejé, ya por la elección, que ya no me presenté, pero que ya
digamos, entendía que había que dar el paso y ya desde abril del año pasado, prácticamente no hace ni un año, dejé las labores o sea, de ser presidente del club, que eso me llevaba una ocupación muy intensa y, lógicamente, si hablamos que el club ahora mismo pues son un club con 600 socios, con más de 2.000 personas, pues lógicamente, digamos, requiere una dedicación muy intensa, ¿no? Entonces me apetecía ya, digamos, un poco de descanso, ¿no? De descanso. Entonces yo, más allá, ahora mismo, sigo con cosas como ves ahí el Foro Romana y demás, con Alcalá Cultura y Sociedad, esas cosillas, pero viendo crecer a mis nietos, y bueno, echando en mi casa. Tengo una casa donde tengo un jardín, donde yo me dedico y tal, siempre hay algunas chapuzas, alguna cosita y tal, siempre para entretenerse, y la verdad, cosas así a corto plazo no me las marco, no sé lo que va a venir el futuro, pero yo creo que ya es hora de ir haciendo balance y más o menos, ya digo, un poco más tranquilo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Antonio, por haber estado aquí con nosotros en Más que Palabras, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos despedimos ya de Más que Palabras, nos volvemos a ver el miércoles de la semana que viene a las 9:30 de la noche, pues con otra historia que contarles. Buenas noches.